gracias a UPA, no a UPA, sino a UPA, por esta gentil invitación, y no me fue nada difícil aceptar porque coincidía con el cuadrangular en China, pero también coincidió con la derrota de Nacional 3-1 ante Santos, así que no fue tan gratificante. Lo voy a colocar acá porque soy zurdo. Bien. La historia de la ciencia estadística es una historia de abstracciones. Y son abstracciones porque verdaderamente nos ocupamos de características complejas. La doctora Jambi habló de que las cosas a veces no son tan complejas como parecen, pero acá vamos a definir una característica compleja. Ella que era tan compleja en 2018 como lo era en 1917. La abstracción más frecuente es que definimos una variable observable, llamamos el fenotipo, y postulamos que existe una función matemática, que vincula variables genéticas y ambientales de alguna manera. Entonces, después hacemos una serie de posibles especificaciones de las funciones y hay un sinnúmero de especificaciones. La más común, tengo miedo de usar el puntero, la más común es suponer que las variables genéticas y ambientales actúan aditivamente. Otra que muchas veces en producción animal se ignora, pero que son importantes, son peculiarmente importantes en producción vegetal, es la posibilidad de interacción entre fenotipo y medio ambiente. Y para simplificar todavía más, varias veces las variables genéticas y las variables ambientales entran linealmente en los modelos. Desde el punto de vista de descripción del estado de la naturaleza, es simplemente proveer una aproximación lineal, que como se dice en característica tiene valor local. Afortunadamente, el mejoramiento genético animal, lo que es local, relacionado con un periodo muy largo de tiempo. Por ejemplo, en vacunos, si consideramos 10 generaciones de vacunos, estamos hablando de 70 años. De manera que les sugiero que no hagan simulaciones que vayan más allá de 100 años, porque dentro de 100 años la leche va a ser producida por bacterias y las hamburguesas se van a hacer in vitro. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. La primera introducción de ideas estadísticas fue hecha por Sir Francis Galton en Gran Bretaña, que observó que los hijos de padres de alta estatura no eran tan altos como los padres, el promedio, y que los hijos de padres de baja estatura no eran tan bajos como los padres. De manera que esa lógica se preservaba en un número infinito de generaciones de la variación silvestre. Y claro, las leyes de Mendel no se conocían, pero restituir la variabilidad. Habla de variacionistas rápidos. Pero observó esa tendencia estadística. Y eso le dio un enorme impetus a la teoría de los modelos lineales, porque esa relación se presentaba como lineal. Bueno, acá tenemos 4 cuadrantes de los datos originales de Galton, en los cuales se grafica la altura del padre o de la madre contra la altura de los hijos y de las hijas. Y si ustedes ven la línea sólida en el medio, esa es la elipse de asociación, van a ver que en la mitad de la línea hay inflexiones. Bueno, esas inflexiones fueron descubiertas recientemente usando métodos no paramétricos. Eso es a los efectos de ilustrar que un modelo es un modelo descriptivo y muchas veces un modelo predictivo, que pero rara vez, ante la complejidad, tiene valor explicativo. Entonces, la ciencia de la genética cuantitativa es una ciencia que nos permite describir y explicar predecir y muy pocas veces explicar. Otra persona que contribuyó enormemente al desarrollo de métodos estadísticos de manera premendeliana fue Carl Pearson. Carl Pearson introdujo el concepto de modelos de mixturas estudiando la distribución de tamaños corporales en cangrejos en la bahía de Nápoles. Se observó que la distribución empírica era bimodal y sugirió que se podían superponer dos distribuciones gaussianas con probabilidades que llaman la probabilidad de membresía de una de las dos distribuciones correspondientes. Y los modelos de mixturas son hoy ampliamente empleados en selección genómica y en muchos ejemplos de
estadística genética o genómica, después se necesita resolver heterogeneidad en términos de un número de componentes genéticos. La ciencia del mejoramiento genético animal tiene sus orígenes en tres grandes nombres. De izquierda a derecha, Sewell Wright, americano, profesor de biología evolutiva de la Universidad de Chicago, se jubiló a los 65 años de edad, lo trajo a la Universidad de Wisconsin jubilado, y en su fase postjubilatoria, que duró hasta los 98 años de edad, escribió un libro de 4 volúmenes sobre la teoría genética de poblaciones. Fue el que inventó el concepto de coeficiente de consanguinidad y que también presentó una derivación increíble en 1930 de la distribución de equilibrio de frecuencias hereditarias en poblaciones en pura deriva meiótica, utilizando resultados de lo que llama la ecuación de Fokker y Planck de física, que hoy se conoce como Mogorov-Chapman, y es increíble que una persona que tenía 22 años de edad y que además es un biólogo pudiera resolver esa distribución. En el medio tenemos a Sir Ronald Fisher, el fundador de la estadística moderna. En 1922 introduce el método de máxima verosimilitud, que es uno de los paradigmas más potentes y más generales de estimación paramétrica en modelos estadísticos, y cuando tenía 21 años de edad envió un trabajo, él era estudiante en Cambridge, envió un trabajo que fue originariamente rechazado, en el cual introducía las bases de la genética cuantitativa y además introducía el análisis de varianzas. De manera que se aprendió que el que hace un trabajo no se desmoraliza, también le pasó a Fisher. A la derecha está John Haldane, un matemático inglés que se interesó en matemática evolutiva y posiblemente era el más interesante de los tres, porque era un activista social. Acá Haldane le está dando un discurso instando a los obreros a rebelarse contra la opresión del capital, y sus convicciones ideológicas eran tan fuertes que renunció a la ciudadanía británica y se hizo ciudadano de la India. Pero siempre le gustó mucho la burguesía porque veraneaba todos los veranos en misa. A principios de la década del 30, un personaje, Jay Lash, a quien tuve el gusto de conocer personalmente, tuvo la idea, el genio, de adaptar ideas de Wright, Fisher y Haldane al contexto de la producción animal. Y así fue que surgió lo que llamamos la mejora genética animal moderna. La primera edición del libro de Lash fue en 1945 y él fue responsable por el desarrollo de uno de los grupos que en el correr del tiempo siempre fueron más potentes en mejoramiento genético animal, que es el grupo de Iowa State University. Pero, en honor a la verdad, Lash hizo su doctorado en 1922 en la Universidad de Wisconsin. Así que la fase juvenil es muy importante también. En genética animal y vegetal nos interesamos en atributos múltiples. Hace un rato se hablaba de resistencia a las enfermedades, resiliencia, ni sabía que en castellano existía esa palabra, pero también en crecimiento, en producción, en calidad de productos, y muchas veces la decisión de los reproductores tiene que ser basada en atributos múltiples. Y en 1936, un estadístico que trabajaba en mejora genética varietal introdujo el concepto de índice de selección, una forma racional de combinar linealmente el valor genético estimado de diferentes características en una variedad o un individuo dado. Pocos años después, Hazel, también de Iowa State, introduce el concepto de la correlación genética. Si consideramos dos características diferentes, como por ejemplo producción de leche en vacunos y resistencia a la mastitis, estas dos variables pueden tener asociación debido a que hay genes en común que actúan sobre esas características o que tienen una asociación tal, hay genes que afectan a la característica 1 pero está en desequilibrio de ligamiento con la característica 2, o también hay causas ambientales. Y este sencillo diagrama es la base de lo que hoy en día en estadística y en econometría y en sociometría se llaman los modelos estructurales. Es una base fundamental para entender la causalidad utilizando metodología cuantitativa. Es una tarea muy difícil, pero esta es la base. Se introduce el concepto de la correlación genética y la correlación ambiental.
Estas son las raíces cuadradas de heredabilidades y estas son las raíces cuadradas de lo que yo he bautizado que son las antiheredabilidades. Si hay un Cristo, hay un anticristo, hay una heredabilidad, hay una antiheredabilidad. De 1918 a 1948, esencialmente lo que era una media se convirtió en un vector, lo que era una variancia genética se convirtió en una matriz de variancia con variancia genética, y Henderson introdujo la noción de lo que llama mejor predicción lineal insesgada, que se abrevia como BLUP, es el acrónimo en inglés, y concomitantemente al desarrollo de este principio de predicción se inventaron muchas cosas como la inversa rápida de una matriz de relaciones debida a relaciones de genealogía entre individuos y el desarrollo de métodos numéricos para resolver un número enorme de millones de ecuaciones simultáneamente. Esta es una foto de Henderson, aproximadamente cuando tenía 60 y algunos años de edad, y acá tenemos a Oscar Kempthorne, un estadístico británico, junto con Fisher. Fisher iba de vez en cuando a Iowa State a dar su curso de métodos estadísticos para investigadores y eran profundamente anti-bayesianos. Kempthorne hizo casi toda su carrera en los Estados Unidos. Dijo, mientras yo esté en este departamento no va a pisar ningún bayesiano el cuerpo del profesor. Bueno, lamentablemente para Kempthorne hoy en día deben haber no menos de 10 bayesianos en un cuerpo de profesores de 25. Y esta es una foto, aquí estos son los dos trabajos de cómo evolucionaron las ideas desde Fisher hasta Henderson. Hoy en día los que trabajamos en genómica y hipogenómica estamos enfrentando lo que se llama la maldición de la dimensionalidad, en el cual tenemos menos observaciones que preguntas que le hacemos estadísticamente a las observaciones. Eso es una cosa que ustedes saben del primer curso de biometría o de estadística aplicada, que una muestra de tamaño n tiene n grados de libertad, por lo cual a lo sumo se le pueden hacer n preguntas. Y si se le hacen más preguntas, las respuestas son respuestas redundantes a las n preguntas que ya se contestaron. De manera que este es un paradigma que lo enfrentamos en genética animal desde el vamos, porque por ejemplo a los toros no se los puede ordeñar, si lo intentan les va a salir muy mal. De manera que, ¿por qué podemos estimar el valor de cría en toros cuando los toros no tienen observación? Simplemente porque utilizamos un modelo que propaga esa dimensionalidad de la información en vacas en múltiples sectores. Es un fenómeno que hoy lo conocemos muy bien estadísticamente. Y Henderson introdujo el modelo lineal mixto y no voy a entrar en los detalles, hay un algoritmo muy potente para resolver ecuaciones de modelos lineales mixtos. Ignacio Aguilar ha trabajado en la última generación de algoritmos, que son las ecuaciones del modelo mixto, y ocurre que este famoso BLUP tiene un número enorme de propiedades. No solamente es el mejor predictor lineal sesgado, sino que además es un estimador de máxima verosimilitud penalizada, tiene una interpretación en estadística espacial, tiene una interpretación bayesiana y además es un caso particular de un método muy potente que se llama modelos de regresión en espacios de Hilbert con núcleos reproducibles. Aparte, por si fuera poco, es una red neuronal lineal, de manera que es un aproximador universal en la clase de aproximadores universales. O sea, es un poco como el Imperio Romano, o como Barcelona y Real Madrid. Pero para implementar el BLUP se necesitan estimaciones de parámetros de dispersión, o dicho de manera equivalente, estimaciones de viabilidad, correlaciones genéticas y ambientales, de manera que se trabajó durante muchos años en el desarrollo de métodos adecuados con ese fin. Una cosa que ha preocupado enormemente a los que trabajamos en mejora genética animal es el problema de que los animales muy rara vez son muestras al azar de una población. Existe un fenómeno que es la selección, y esa es la base del mejoramiento genético. De manera que tenemos que considerar que al trabajar con muestras que no son aleatorias existen sesgos de selección. Y el trabajo tal vez más influyente fue también hecho por Henderson en 1975, pero lamentablemente está basado en una cantidad de supuestos que no tienen verdaderamente fundamentación y
creo que corresponde decir hoy en día, en 2018, que las ideas de este trabajo han sido torpedeadas por todos lados. Han sido torpedeadas de la perspectiva de datos faltantes y han sido torpedeadas desde el punto de vista de la diferencia con verosimilitud usando datos faltantes. Esto es de importancia histórica en estadística fundamental. Todos ustedes fueron probablemente, con excepciones, formados en ese paradigma de que la estadística está basada en muestreo conceptual repetido. Uno imagina que en una muestra, se imagina que esa muestra pertenece a una población y utilizando ideas de inducción se va de lo particular a lo general. Y entonces la incertidumbre se mide imaginando que ese experimento se repite un número infinito de veces en las mismas condiciones. Evidentemente ese no es un paradigma muy realista. Y asociado con ese paradigma hay una serie de postulados y de principios que son incoherentes mutuamente los unos con los otros. Y un matemático italiano, Bruno De Finetti, mostró matemáticamente la incoherencia del paradigma frecuente. De cualquier manera, a mitad de las décadas 50 se produce una revolución en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Estos son, algunos de los actores. James Steiner, econometrista, Dennis Lindley en Londres, Box en la Universidad de Wisconsin, Selner en la Universidad de Wisconsin en Chicago, en el cual introducen a una especie de revival del bayesianismo. Este es el reverendo Thomas Bayes, y como la profesión de reverendo no es muy entretenida, se dedicaba a hacer problemas de matemáticas. Y este es Pierre Simon de Laplace, que trabajó unas cuantas décadas después de Bayes, pero más o menos tenían ideas en común, excepto que Bayes se dedicaba a hacer problemas de probabilidad con bolas de billar, mientras que Laplace analizaba datos de la relación entre sexos de niños y niñas avanzadas. Entonces se produjo un cuestionamiento, una revolución de las ideas estadísticas. El paradigma bayesiano comenzó a ingresar con mucha lentitud. Fue una verdadera batalla ideológica, muchas veces casi religiosa, en las dimensiones y en la virulencia que las malas lenguas dicen que mi colega Rohan Fernando y yo fuimos responsables por introducir el bayesianismo en la genética cuantitativa, no solamente en producción animal, pero en producción vegetal y genética evolutiva. De manera que bueno, suponiendo que eso fuera correcto, les quiero presentar algunos de los trabajos importantes. Este publicado en 1986, ya hace unos cuantos años, y estos fueron los dos primeros trabajos en los cuales aparecieron lo que Ana se refería, que se llama las técnicas de muestreo con cadenas de Markov, Markov Chain Monte Carlo, y que es una forma de simular los parámetros del modelo que converge una distribución de equilibrio, cuya distribución de equilibrio es la distribución bayesiana a la cual me quiero referir. Como una anécdota curiosa, la primera vez en realidad que se presentó un trabajo con estas características fue en 1993, en septiembre, en Dinamarca, y el título se llamaba Gibbs para chanchos. O sea que no... Bueno, al principio éramos una especie de navegantes solitarios, presentando ideas bayesianas que pensaban que eran muy interesantes, pero no servían para absolutamente nada. Bueno, la verdad es que la historia nos ha reivindicado, porque hoy en día se usa bayesianismo para todo, inclusive para hacer análisis de filogenias y para inferir problemas que utilizan el ADN antiguo, de manera que, en fin, el bayesianismo ha sido útil. Y el epítome es lo que hoy se llama selección genómica, que es selección asistida por un número masivo de marcadores, del cual me voy a ocupar en unos segundos. En el interín, estos modelos estadísticos ignoraban la existencia de los genes o sus efectos simplemente porque no se conocía, y seguimos sin conocer. Pero gracias a Douglas Faulkner, que escribió un libro muy influyente en Introducción a la teoría de la genética cuantitativa, gracias a Alan Robertson, que trabajaba con los problemas de qué ocurre en selección en poblaciones pequeñas y derivó las fórmulas de la probabilidad de fijación de alelos recesivos, o de William Hill, estos tres de la Escuela de Edimburgo. Hill es sin duda el genetista cuantitativo más influyente del siglo XX, sigue siéndolo,
trabajó enormemente en lo que se llama desequilibrio de ligamiento, que es la base de la selección genómica. Es la asociación no aleatoria entre alelos en blocos diferentes. Y nosotros lo que queremos hacer es observamos marcadores moleculares que no son necesariamente los genes causales. Y hablar de causalidad es una cosa un poco delicada. Cuando hablan de variantes causales hay que tener un poco de cuidado, pero la idea es que están asociados por desequilibrio de ligamiento y eso captura señales genéticas que no necesariamente se pueden resolver causalmente. Bueno, la era genómica ya se ha hablado hoy al respecto. Hoy en día tenemos secuencias en varias especies, una cantidad enorme de información, y lo que se ha aplicado en la práctica, ya existen muchos problemas de selección genómica en diferentes especies animales y vegetales en el mundo, inclusive cazaba, caña de azúcar, arvejas, maní y árboles, es tratar de detectar polimorfismos en una parte del genoma. Se llama SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Y estos SNPs pueden estar en cualquier parte del genoma, pueden estar en regiones codificantes, en regiones regulatorias o en lugares que llaman desiertos genéticos. Todavía no está muy claro por qué variantes en desiertos genéticos tienen efectos sobre identidades cuantitativas. No es una cosa que se puede resolver con mucha facilidad. El paradigma más común para resolver la heterogeneidad genética se llama estudios de asociación. En los estudios de asociación que comenzaron en genética humana, el primer estudio fue de glaucoma en Japón en 1995, la idea es ver qué ocurre con individuos que tienen diferentes números de copias de un locus, copias de alelos en un locus en cuestión. Y han habido, hoy en día deben haber seguramente no menos de 150.000 estudios de asociación que incluyen muchísimas enfermedades, pero también cosas interesantes. Por ejemplo, ya sé que hubo una marcha el 8 de marzo, pero hay un estudio de asociación que estudia la propensión de las mujeres a llorar. También hay otro estudio que estudia la firmeza con la cual la gente se da la mano. Y hay otro que afecta al otro sexo, que es la disfunción eréctil. Los trabajos nunca hablan de cómo se fenotipa esa característica, pero que hay trabajos y los hay. La reacción que nos produce automáticamente a los que trabajamos con características complejas de este tipo de enfoque, locus por locus por locus, es que es absolutamente ingenuo. Por otro lado, tiene muy poco valor predictivo. Justamente hace un año y medio salió este trabajo en el Proceedings de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, en el cual se les recuerda a los productores y consumidores de estudios de asociación que la significación estadística y la predicción son dos cosas completamente diferentes. Es una ironía porque la que escribió el paper, Adeline Law, que hizo el doctorado en Harvard, es una politóloga. Y los politólogos hoy en día no le pegan a nadie. Miren lo que pasó con las elecciones en Estados Unidos. Bien, en el 2001 se publica un trabajo muy influyente en el cual dice, bueno, vamos a dejarnos de jorobar con esto de buscar QTLs, Quantitative Trait Loci, y vamos a usar todos los marcadores en un modelo estadístico. Observa, claro, que tenemos un número enorme de marcadores, 3.000, 10.000, 50.000, 100.000, hoy en vacunos de leche se usan 800.000 marcadores de manera rutinaria, dentro de poco van a ser secuencias con 28.400.000 marcadores, es que cómo tratarlos desde el punto de vista estadístico. Entonces, se ha desarrollado una industria, personas que desarrollan métodos estadísticos que se les llama jocosamente el alfabeto bayesiano. Hay A, B, C, C, pi, D, D, pi, FAS, B, estándar B, L mejorado, R, RC, RS, TAT, B. Los chinos inventaron TAT, B y TC, que es una especie, si estos son el iPhone, este es el Huawei. Otros hacemos cosas un poco más aventurosas, de las cuales hablaré un poco menos. La selección genómica entró con una velocidad enorme, particularmente en ganado lechero, porque las condiciones son ideales. Una especie con intervalos de generaciones largos,
con la leche no se puede medir los toros, como ya creo que nos pusimos de acuerdo, y por lo cual es importante obtener predicciones rápidamente y sobre todo para características que no son medidas en ambos. De manera que el número de vacas lecheras genotipadas, esto seguramente este trabajo fue publicado hace poco, pero desde el último año, 2016, había más de 1.200.000 hembras genotipadas y alrededor de 200.000 toros. De manera que la selección genómica hoy en ganado de leche es una realidad, de la misma manera que es una realidad en otras especies. Y si bien a veces la selección genómica no es necesariamente más efectiva desde el punto de vista del costo de la selección, oponerse a la selección genómica es como oponerse a la telefonía celular. Hoy en día todos gastamos mucho más en telecomunicaciones que antes. Yo antes, cuando era estudiante, llamaba a mi abuelo en Melo, me da con la Rural 23 3 horas de demora. Bueno, yo qué sé, pagábamos 5 pesos por mes de teléfono. Ahora que los datos, que el plan, que el roaming, que no sé cuánto, al fin del mes se te va la mitad del sueldo en telecomunicación. Pero ¿quién se va a oponer a telefonía celular? De hecho, si ustedes toman 2006, 2007 como el punto en el cual la selección genómica entra con fuerza en ganado lechero, estas son estimaciones estadísticas. Miren las líneas azules, este es el valor genético estimado en promedio de los animales en los Estados Unidos para producción de leche, producción de grasa, producción de proteína, todo va para arriba y más rápidamente, y cambiando el objetivo de selección y ponderando más las características funcionales, la reproducción, la longevidad, se empieza a mejorar la resistencia a la mastitis, la duración de la vida productiva y la tasa de preñez en ganado lechero. De manera que ahora, con útiles como la selección genómica y una definición adecuada del objetivo de selección, que es el punto de partida, eso es lo que nos enseña el curso 1 de mejora genética animal y vegetal, se pueden hacer las cosas de manera bastante efectiva. Bueno, un problema importante es, ¿cuánto me falta, Ana? Es que desde el punto de vista mecanístico, la biología es interacción pura. Es decir, uno no puede parar o hacer, por ejemplo, un knockout en un ciclo bioquímico, el ciclo no sigue produciendo, se para. O sea, eso quiere decir que para que el ciclo funcione se aprecia la presencia o la ausencia de este. Si está ausente, se para todo. Eso es interacción. ¿Cómo evaluar las interacciones y características complejas? Es todavía un enorme desafío. La teoría es pobrísima. Hay dos trabajos de 1954 que muestran que si no hay selección, no hay consanguinidad, no hay acoplamiento homogámico, no hay mutación, no hay migración y la población está en equilibrio y ligamiento, uno puede separar las varianzas aditivas de dominancia y epistática, y la epistática de componerte en aditiva por aditiva, aditiva por dominancia, dominancia por dominancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes creen en esto, también tienen que creer las ideas del liberalismo económico, que hay un número infinito de consumidores, un número infinito de productores, una cantidad infinita de información, y en el equilibrio la oferta y la demanda se encuentran y encuentran el punto óptimo y feliz de la sociedad. Bueno, si por las dudas no crean todo lo que les dicen los compañeros de pareja, ¿no? Las hipótesis son... Ahora, es que la epistasia o epistasis, como decimos en la Río de la Plata, es una anomalía o es un fenómeno. Bueno, mecanísticamente es un fenómeno, y acá hay un trabajo que lo muestra. Estas son redes epistáticas hechas con Drosophila melanogaster, pero lo cierto es que ¿cómo aprendemos esas cosas complejas? Bueno, de la misma manera hoy escuchamos mucho desde Pablo y el resto de la mañana a todos estos enfoques del sistema. Si le voy a dar un par de comentarios al fondo. La idea de los enfoques del sistema viene del estructuralismo antropológico de Levi-Strauss, que estudiaba las tribus, creo que tiene un libro llamado Trópicos Tristes, algo para eso. Pero la formalización de matemática y rigurosa de los enfoques de sistemas viene de un matemático alemán, von Fetterland. Entonces él introdujo ideas que no se encontraban en la física moderna, por ejemplo, y hablaba de sistemas. Bien,
Esas ideas permearon en la agricultura. En 1970 comenzaron a hacerse estudios de sistemas y hoy en día, utilizando información genómica y hipogenómica, ya se están empezando a ver cómo están organizados. Bueno, se supone que están organizados usando técnicas como redes bayesianas, causales, se puede estimar la dirección de las flechas, una cantidad de cosas. Pero imagínense que alguien les pone esta diapositiva y nos dice, bueno, cuénteme cuál es la historia acá. Porque aparte de estas flechitas que hay acá, hay direcciones. Y en las direcciones hay coeficientes. Entonces la cosa no es solamente hacer cosas que van variables para un lado para el otro, sino cuánto valen y cómo cambia el valor de una flecha cuando la otra modifica su valor. Entonces aquí viene el consejo que está inspirado por el Pentágono. Ustedes sabrán que el Pentágono es el especialista number one de análisis de sistemas, que pasaron a trabajar en análisis de sistemas hace más de 70 años con la corporación RAND. Cuando la coalición de 38 países invadió Afganistán, usaron un enfoque de sistemas. Entonces, tenían todo pronto, inclusive condiciones tribales, ideología de las Loya Yirga, que son esas asambleas que se hacen en diferentes lugares de Afganistán, si se hablaba pastún o persa o lo que se habla en la frontera con Pakistán, en fin. Entonces le trajeron en análisis de sistemas al general McChrystal, que era el jefe de las tropas de la coalición, y dijo McChrystal, el día que entienda ese diapositivo haber terminado la guerra. Así que, en fin, para los que trabajan en sistemas, tengan eso en cuenta. Bueno, ¿cuáles son, para nosotros los que somos modestos mejoradores, que queremos hacer las vacas más productivas, los cerdos más felices, las gallinas que tengan más espacios, que produzcan más huevos, etcétera, etcétera? La idea es que afortunadamente la mayor parte de la variación es aditiva, lo cual quiere decir que nos podemos olvidar de todas estas complicaciones de interacción. No, por supuesto, acá estamos hablando desde el punto de vista de organización genética, no de organización genética, sino de estructuras predictivamente. Entonces, en cierta forma, predictivamente, nos podemos olvidar de la interacción. Pero, ¿qué ocurre? Que hoy estamos en el mundo de Big Data y de inteligencia artificial. Cada día que abren, yo qué sé, hasta innovación, el segmento de fútbol del país aparecen cosas de inteligencia artificial. El último libro de Dan Brown, Origin, está basado en inteligencia artificial. El personaje central de la novela es una computadora que se llama Winston. Y toda la gente nos dice, machine learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver de qué se trata. En el 2013, en PLOS GENETICS, que es una revista muy respetada, unos señores de Finlandia nos instan a usar Machine Learning, y también nuestro colega y ex postdoctorado mío, Miguel Pérez Ancillo, en la Universidad de Barcelona, dice que tenemos que hacer Machine Learning. Bueno, evidentemente no le llevamos la literatura, porque mejoradores de animales y vegetales han estado haciendo Machine Learning desde 1948, porque BLAB es una regresión en núcleos reproducibles de espacio de Hilbert y es una, como les decía, una red neuronal lineal, de manera que es un aproximador universal. Estamos haciendo Machine Learning desde hace mucho tiempo y acá hay una cantidad de trabajos que muestran qué es lo que se ha hecho. En Wisconsin hemos probado fundamentalmente dos tipos de enfoques: las redes neuronales, que son simplemente representaciones matemáticas de cómo se supone que trabaja el cerebro. Paulino Pérez Rodríguez, que es profesor de estadística en México y trabaja en el CIMMYT, escribió un pequeño paquete de R y desarrollamos un tipo de enfoque que se llama el poliperceptrón, en el cual separamos inputs de dominancia con inputs adictivos. El problema es que para hacer las cosas bien, las computaciones son horrorosas, hay que usar métodos de cadenas de Markov, porque si uno utiliza maximización o métodos determinísticos, las redes neuronales se están en mínimos locales, de muy bajo valor predictivo.
Segundo tipo de enfoque son espacios, este que es el nombre raro, RHS. Les cuento que Hilbert era un matemático de la Universidad de Göttingen, en Alemania. Ahora, ¿por qué la República del Congo le hizo una estampilla? No lo sé. La solución matemática del problema es horrible, hay que saber cálculo de variaciones, cosa que le enseñan a los físicos, pero no a los agrónomos, porque es demasiado difícil. Nosotros nos enseñan hasta derivada segunda, ya con la tercera empezamos a teclear. Pero ocurre que estos métodos tienen una representación lineal que permite hacer cosas interesantes. Ya los hemos probado, y acá hay un estudio en plantas que lo traigo a colación para que se vayan también con otra lección, aparte del slide de los sistemas. Acá es un estudio que se compararon 18 estudios en diferentes especies vegetales, centeno, maíz, trigo, etcétera, varias características. Y estas son lo que llaman las correlaciones predictivas, obtenidas en validación cruzada. Como ven, no hay muchas diferencias. 56, 56, 54, 56, 55, 54, 59, 41. Acá esto no anduvo muy bien. 54, 55. No es para declararle la guerra a nadie, ¿verdad? Pero este amarillito fue el que dio mejor en promedio. Pero paradójicamente era un modelo que cuando uno lo entrenaba, hay dos aspectos: entrenar un modelo, a veces los modelos describen bárbaros, pero predicen horribles. Generalmente los modelos que describen mejor son los que predicen peor. Entonces, la conclusión diría, bueno, estas cosas no difieren las unas de las otras, pero sí lo difieren, porque otra cosa que aprendemos en estadística 1, que cuando es posible, se pueden alinear los experimentos de manera que hayan bloques, hay estimadores más eficientes y más precisos. Combinan el intrabloque con el interbloque. Entonces, si hacemos una comparación apareada, acá tenemos lo que se llama el BLUP, Bridge Regression. Todo esto son cosas genómicas. RKHS, hay 18 comparaciones, en 16 comparaciones RKHS es mejor que el BLUP genómico. Y acá tenemos Bayes CPI, que es un modelo bayesiano de selección de variables, y en 16 de las 18 comparaciones RKHS mejor que Bayes CPI. Y perdón, Fernando y hermanos brasileños del querido Mercosur, el resultado del partido es 16-2. Ustedes recordarán que una de las grandes tragedias del fútbol brasileño, aparte de Maracaná, fue cuando perdieron contra Alemania. Bueno, esta es una victoria aún más contundente. Es como ganarle a Tahití. Información postgenómica. Ahora la gente habla de metilación, postmetilación, metabolómica, metagenómica, metabolómica, todo lo que se pueda meter en el modelo. Pero ¿qué ocurre? Que no hay teoría. ¿Qué teoría tenemos para cómo se relaciona el metiloma con los modelos? Ahí vienen los métodos paramétricos como anillo al dedo. Arabidopsis es una planta que, como la Drosophila melanogaster, que les miden todo lo que hay paramétrico. El mundo de plata metido en Arabidopsis. Entonces lo que hicimos es, la planta es así, entonces vamos a predecir la estructura de esa plantita usando metiloma. Entonces construimos un modelo de RHS que tenía 711.320 sondas de metilación simultáneamente y usamos validación cruzada. Eso siempre hay que hacer. Cuando hagan un estudio, intenten extrapolar resultados del estudio, casos generales, hay que hacer validación cruzada. Porque las muestras son idiosincráticas. Por más cuidado que se haga en el diseño experimental, siempre hay cosas que son idiosincráticas de la muestra. Y obtuvimos capacidad predictiva, en ausencia de teoría. No hay un método alternativo para comparar, porque nadie se sabe, hasta no se sabe bien, cómo vincular al metiloma con los fenotipos. Estos métodos de RKHS se adaptan formidablemente para incorporar interacciones genotipo-medio ambiente en el modelo. Y hay un grupo de Carolina del Norte que, con dos italianos, hay que tener con mucho cuidado eso, cuando los trabajos son de italianos, Getzi y Malteca, en los cuales muestran cómo introducir interacciones usando RKHS, y en 3 casos
producción de leche, producción de grasa y porcentaje de proteína obtienen producciones sensiblemente mejores. Otro tema es cómo incorporar predicción poliómica, por ejemplo, datos de expresión en los modelos predictivos de fenotipos en adición al IDAD. Bueno, este es un trabajo de la Universidad de Chicago, este es un trabajo de Ana Vázquez, que es uruguaya, trabajó muchos años en línea, hizo el doctorado con nosotros en Wisconsin. Guillermo Rosa fue uno de los supervisores. Ya hay trabajos en cómo introducir información poliómica. Bueno, el último grito de la moda es esto que se llama aprendizaje profundo, que es otra generación de redes neuronales que tienen capas múltiples. Además hay algoritmos que las neuronas se matan las unas con las otras, que impide el sobreajuste de los modelos. Estos algoritmos se utilizan, por ejemplo, para cómo comprar una plancha por $25 por mes, hasta cómo elegir una película en Netflix. Netflix tenía un algoritmo de machine learning que se llama caos progresivo y ahora lo cambió y lo dice mucho peor, y creo que es deep learning. Y en selección genómica hasta ahora la cosa no da, pero hay solamente 3 estudios. Un estudio es una tesis de maestría de Iowa State, en el cual compararon deep learners contra métodos convencionales, incluyendo redes neuronales convencionales, y no les dio nada claro. Otros de unos indonesios que trabajaron con maíz, y curiosamente publicado en el Journal of Computational Physics, y hicieron 8 comparaciones, y en 5 de esas 8 comparaciones los deep learners les dieron horribles. Hay un estudio chino, más reciente, pero usando otra métrica que está relacionado al cual es el comportamiento de colas, identificar los individuos verdaderamente superiores, y acá se insinuó una mejora de los métodos de deep learning contra BLAP genómico, para así decirlo. Pero es muy leve la superioridad y no es claro que esté más allá de la incertidumbre de la variabilidad debido a muestreo aleatorio. De manera estoy llegando al final. Ha habido una progresión, no siempre necesariamente buena. La gente a veces se ha detenido, ha perdido demasiado tiempo. Por ejemplo, hemos perdido demasiadas décadas con refinar estimaciones de componentes de variancia. Hemos perdido demasiadas décadas, o no décadas, pero tal vez 10 años en inventar 70.000 modelos diferentes de análisis de datos longitudinales. Pero, en fin, la línea del trend ha sido sostenida y cada vez las cosas son más potentes, lamentablemente más complicadas. Concluyendo, mis colegas han incorporado nuevas ideas estadísticas rápidamente, han también contribuido a la estadística aplicada, particularmente en el área de BLUP, de RML, que es un método de estimación de componentes de variancia, modelización bayesiana, selección genómica. La inferencia y la predicción son dos cosas muy diferentes. Estas máquinas, que son enormemente poderosas desde el punto de vista predictivo, tienen 0 valor diferencial. Pero hay que preguntarse si ante la complejidad la inferencia estadística es relevante o no relevante. Primero, porque los parámetros de un modelo son abstracciones que nunca podemos observar su valor verdadero. Y como hoy, no me acuerdo si era Pablo o si era otra persona, hablaba de que decimos que todos los modelos estadísticos son erróneos, pero algunos son. Y eso en general es una cosa razonable. Los modelos son abstracciones, en realidad no hay que tomarlos demasiado seriamente desde el punto de vista inferencial. Aparte, cuando el número de parámetros de un modelo excede al número de observaciones, no hay solución diferencial. Lo que se hace es se introducen hipótesis externas, como son los a priori bayesianos, o las restricciones que introducen. Hoy hablaban de optimización y de poner restricciones. Bueno, cuanto más restricciones hacen, más chiquito es el simplex, y si hacen un simplex muy chiquito, de pronto la verdad va a estar fuera del simplex. Pero van a forzar a que la solución esté dentro del simplex, de manera que van a tener la solución óptica más dentro del simplex. Yo qué sé, es como sacar al campeón de baby fútbol, yo voy a llevar contra el Real Madrid o el Bayern Múnich.
Hay desafíos a los métodos paramétricos, porque la cantidad de datos que se está acumulando, genómica, posgenómica, robótica, sensorial, visualización es enorme. Enfoque en sistemas, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en genética, porque la mayor parte de la información viene o de Drosophila melanogaster, o de una lombriz que se hizo famosa acá en Orbitis, no sé por qué, que han gastado millones y billones de dólares con la lombriz, y también de Arabidopsis. Y recuérdense que los cerdos no vuelan, de manera que hay que tener cuidado con la extrapolación. En cuanto es que vamos a ver un cambio paradigmático, tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que la metodología que estamos empleando en los tratamientos genéticos animal, estos modelos lineales tipo BLUP, son enormemente versátiles, fáciles de implementar, flexibles, se pueden generalizar a situaciones multivariantes, situaciones longitudinales, se pueden reducificar y son máquinas localmente útiles, tal vez para los próximos 10 años. De cualquier manera, que yo sepa, hasta el momento no hay una teoría que sea mejor que la de la genética cuantitativa para guiar la dirección y la implementación de programas de entrenamiento animal, y siempre es prudente tener en cuenta los principios básicos y no olvidarse de lo que aprendimos en el primer curso de zootecnia en el facultad. Bueno, espero que no me haya pasado demasiado. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar acá y tener esta invitación de AUPA para presentar ese trabajo que estamos haciendo ya hace 8 años. Y bueno, el título dice parásitos, pero en realidad es garrapata. Y bueno, ¿y por qué estamos trabajando con eso? Es uno de los principales problemas para ganadería, especialmente en áreas tropicales. Ustedes saben que está relacionado con disminución de la reproducción, producción, crecimiento, desvalorización del cuero y, bueno, problemas con residuos en la carne, leche. Brasil ya tuvo un problema con exportaciones y Uruguay también. Entonces, cada vez un problema más serio. ¿Por qué? Porque los tratamientos hacen selección de los parásitos que se tornan resistentes a las drogas que no funcionan. Hay otro problema, que la garrapata transmite otras doenças, entonces malezas que pasan para los animales y son muy frecuentes, especialmente cuando la población de carrapato fluctúa durante el año, y eso hace que los animales pueden, por ejemplo en Río Grande del Sur, 40% de los animales tienen casos de la tristeza parasitaria bovina. Entonces, fue estimado en Brasil, solamente en Brasil, 3 billones de dólares el prejuicio anual con garrapatas. No es un problema solo de Brasil, toda la producción de ganado en áreas tropicales, hay muchas áreas, Sudamérica, Australia, norte de Australia, toda la región de Asia acá y África, y este garrapato que es el que tenemos acá está creciendo cada vez más en África, que tiene muchos otros también. Bueno, si pensamos en nivel global, 80% del ganado está en riesgo de garrapatas y los perjuicios están en 20 o 30 billones de dólares por año. Bueno, otro aspecto interesante, bueno, en Brasil la mayoría de la producción está en la región tropical. Hay 220 millones de cabezas de ganado, más escuro, más ganado. Yo trabajo acá, muy cerca de Uruguay, donde también hay una concentración, pero en términos total de área, esto es mucho mayor. La mayoría del ganado ahí es cebuino. Bueno, muy adaptado, fértil, muy buen ganado, pero calidad de carne y precocidad es menor. Entonces, cruzamiento es una excelente estrategia para mejorar la calidad de la carne y tener un sistema más eficiente de producción.
Bueno, y hay iniciativas. Angus, por ejemplo, vende más de 4 millones de dosis de semen cada año en Brasil. Pero el uso en larga escala tiene el problema de la mayor resistencia o menor resistencia o mayor susceptibilidad al garrapato y otros ectoparasitas del ganado taurino y también al calor y la irradiación solar. Entonces, eso está bien establecido. Es un estudio que hicimos en Bagé con Angus, una cruza de Angus con Caracú, es un taurino adaptado a los trópicos, Angus con Hereford, Angus con Nelore, Hereford Angus, acá cambia la madre del padre, Hereford puro, Nelore con Angus y Nelore. Esto, el conteo de carrapatos durante todo el año en terneros, y vemos acá como los cebuinos tienen mucho menos garrapatas y las cruces también. Acá cuando la madre cebuina está más cerca del cebuino todavía, pero acá la medio sangre y bueno, los taurinos con mucho más garrapatas. Bueno, otra cosa que está bien establecida y que es una buena noticia es que existe variabilidad genética para la resistencia a garrapatas dentro de la raza. Entonces, eso acá es un trabajo que hicimos con vaquillonas Braford y 4 infestaciones artificiales y conteos de carrapato. Entonces, las más resistentes casi no tenían carrapatos, o en la suma de las 4 infestaciones, y acá hay con más de 300. Entonces, una diferencia muy importante. Y eso nos da el potencial para la mejora genética. Bueno, ¿qué es importante desde el punto de vista cuantitativo para hacer la mejora genética? Tenemos que saber estimar las diferencias entre los animales y dependemos mucho de buenos fenotipos medidos con calidad. Y el problema que si pensamos en términos de carrapata es contar el conteo de carrapatas en los animales, de preferencia varias veces. Entonces, no es un fenotipo muy simple de obtener, muy costoso. Formaciones confiables de pedigrí, en todos esos cálculos que Genola hablaba de Blood, bueno, las relaciones de parentesco entre los animales son un componente muy importante. Si están malas, entonces se va todo lo que tenemos en el modelo. Los parámetros genéticos, y bueno, por ser una característica de difícil mensuración es muy importante la posibilidad de ayuda de la genética molecular, particularmente la selección genómica. Entonces eso nos dice que tenemos una oportunidad para tener en el mercado testes genómicos para la resistencia a garrapata. ¿Por qué? Porque con un test genómico se puede sacar una muestra de sangre y con la información de ADN y los modelos matemáticos se puede predecir el valor genético del animal sin tener que expor al parásito y los prejuicios y riesgos que hay con eso. Bueno, de forma muy simple, muy didáctica, o qué es importante para la selección genómica es esta población de referencia, que es donde se descubren los efectos de los marcadores. Y en esos animales tenemos que tener fenotipos y genotipos. Y cada vez más hoy el que importa mismo es los fenotipos, tener buenos fenotipos. Los genotipos están cada vez menos costosos y se tienen cada vez más en larga escala. Y en esta población de referencia se hace la estimación de los efectos de los marcadores, y ahí con el genotipo del SNP y el efecto del marcador se puede sacar muestras de candidatos a la selección solamente con genotipos y hacer la selección. Es el principio de la selección genómica. Entonces, poder hacer la selección sin los fenotipos y el valor es más grande cuando los fenotipos son de difícil mensuración. Bueno, y para hacer ese trabajo con garrapatas, porque había un grupo de productores de Hereford y Braford en Brasil que querían vender más toros a la región tropical de Brasil, pero tenían problemas especialmente con la garrapata. Tengo poco tiempo. ¿Cómo estoy? No, conta. No,
No, ¿qué pasa? Que hubo un movimiento muy grande de cruzamientos en Brasil que después se rechazó por el problema de la carrapata y de la falta de adaptación. Ahora hay nuevamente porque cada vez la demanda por carne de calidad es más grande, entonces los cruzamientos están otra vez de moda, pero no queremos pasar por el mismo problema. Entonces empezamos ese trabajo. Es muy importante decir que todo el trabajo de conteo fue hecho en las firmas, en los predios, por técnicos entrenados o por los propios productores entrenados. Entonces, un poco de los entrenamientos, acá mi colega que es parasitologista, que entiende de garrapatas mismo. Y bueno, hoy tenemos un poco más, eso es la última calibración que hicimos de las ecuaciones. En 2016 teníamos casi 6.000 animales con 2 a 3 conteos, entonces 14.000 conteos, y también estos animales tenían scores para la pigmentación del ojo, pelame, el comprimiento del pelo, y bueno, y además de las otras características productivas. Y tenemos 4.500 animales con genotipos entre animales jóvenes y los principales toros. Estos para 50.000 marcadores y este acá para 800.000 marcadores. Trabajamos en los estudios con 40.000 marcadores en total. Después de que se hace el control de calidad y eso, entonces trabajamos con 40.000 marcadores. Dos parámetros nos interesan bastante cuando hacemos las predicciones, es saber cuál es la acuracia y el bias de predicción. Entonces, si estamos acertando siempre en el medio y no hay un desvío sistemático, si no estamos muy lejos de lo que queremos predecir, que es el valor genético del animal joven sin fenótipo. Yo no voy a entrar en muchos detalles. Hizo un trabajo que hicimos, incluso con Nacho Aguilar, que está acá, pero comparamos el blood tradicional, que es la evaluación tradicional basada en pedigrí, y varios métodos incorporando la información genómica, que nos dio muy bien el single step. Acá hay dos maneras de mirar, una que tratando las poblaciones como más distantes genéticamente, esto, acuracia era 0.48, y si dentro de la misma población 0.56. Y acá estaba el blood tradicional 0.29, 0.26. Entonces teníamos de 84 a 94% a más de habilidad predictiva usando la información genómica. Bueno, usamos este método que fue desarrollado por Aguilar y otros colaboradores, que es el single step, que combina la información de pedigrí fenótipo de los marcadores SNP en una única evaluación para producir las DEPs o los EPDs genómicos. Tenemos con eso todavía hasta el momento 3 evaluaciones genómicas de toros Hereford y Braford en Brasil. Están disponibles en el sitio de Embrapa. Entonces hoy, si un productor quiere mirar y elegir los principales toros que hay en centrales de inseminación en Brasil, están disponibles en estos libros acá con las evaluaciones genéticas, más de 250 toros de estas dos razas, y también hay otras características relacionadas con adaptación al calor. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿No? Está bien. Bueno, ¿qué quiere decir eso en práctica, no? Si acá miramos los hijos de toros que tienen baja resistencia, promedio y alta resistencia. Entonces separamos en 3 grupos los toros y miramos dentro de la raza Braford los hijos que son generados a partir, sin usar la información de esos hijos para predecir el valor genético de los padres. Y que miramos que la diferencia era más o menos 2/3, tenían promedio 20 garrapatas, promedio 32 garrapatas entre baja y alta resistencia. Entonces, no parece un número tan grande, pero cambiar en una generación 2/3 es bastante significativo.
Y bueno, y uno no cambia la producción de leche de 20 litros para 40 litros en una generación. Es lo mismo, la ganancia también podemos pensar de la misma forma. Bueno, hicimos otra prueba elegimos por los EBVs genómicos 2 toros Braford también de alta resistencia y baja resistencia, y llevamos a Brasil tropical y hicimos inseminación artificial con vacas que eran media sangre, Nelore con Angus, Nelore con Senepol. 2 razas que son muy usadas ahí, y usamos toros Braford en esas vacas, y bueno, ahí están las vacas y los terneros. Esto es Mato Grosso y los terneros Braford, y bueno, hay mucha variación de color en los terneros Braford. Acá otra foto, y contamos carrapato en esos terneros. Bueno, y acá está 2 toros de baja, 2 toros de alta, 22 para 15 terneros o más chicos, contamos en toda la lateral, pero más o menos la misma relación, 2/3 de la infestación de carrapatas. Entonces, y la información de estos terneros en nada afecta las predicciones de los padres, cómo elegimos los padres. Entonces, eso nos da un poco de seguridad en esta herramienta de que está recomendada para ser usada en la selección en los criadores. Bueno, pero si vamos a seleccionar por carrapata, ¿qué va a pasar con las otras características que ya están en los modelos de selección, ¿no? Entonces, estudiamos esta es la heredabilidad de carrapata, que es como 20%, o 20% de las diferencias son genéticas en carrapata, y estas son las correlaciones con las otras características de ganancia, conformación, ganancia por destete, perímetro escrupado. Bueno, acá negativo es favorable porque más carrapata menos crecimiento, menos carrapata más crecimiento. Y rojo positivo es desfavorable. Pero todas son muy fracas, entonces eso es bueno por un lado, que el carrapato no está en antagonismo con ninguna otra característica, pero también si quieres seleccionar para carrapata va a tener que poner fuerza en carrapata y no va a llevar las otras características en conjunto. Entonces, eso fue un poco lo que hicimos con este otro trabajo, que yo no voy a entrar en todos los detalles acá, pero eso acá es el índice que los productores usan para seleccionar el ganado, y los cambios que hay en la respuesta para el conteo de carrapato. Entonces, hoy no hay casi ningún cambio, y si eligen un índice con 10% de fuerza para carrapata, el cambio va a ser 0.1 desvío, standard deviation, desvío estándar por generación. Entonces, muy poco. Entonces, hay que poner por lo menos 50% de fuerza en el índice para carrapata si quieres realmente hacer una diferencia en esta característica. Y eso va a ser lo mismo con otras características de importancia económica que no están relacionadas con las tradicionales de hoy. Para decir que las epigenómicas están en el mercado en Brasil, en el pasado varios remates tenían DEPES genómicas, son productores que trabajaron en el proyecto. Otro trabajo que estamos haciendo es la cuestión de identificar las regiones, esos UAs que llenó la Brava. Lo que hicimos acá fue ver cuánto el porcentaje de la variancia genética que era explicada por cada región, y acá sacamos un ejemplo y miramos acá adentro cuáles son los marcadores que están ahí, y elegimos uno o dos dependiendo para representar a esta región. ¿O qué fue importante de eso? Que con 58 marcadores, que era 0.14% del total de 41.000 marcadores que teníamos, en un estudio de validación cruzada pudimos retener 70% de la acuracia. ¿Qué pensamos eso? Si quiere hacer solamente selección para carrapata, hay testes muy baratos que se puede hacer, por ejemplo, para verificación de paternidad y selección para carrapata con pocos marcadores. Bueno, va a tener una acuracia que es 70% del panel total. Estamos trabajando con otros fenotipos, la tristeza parasitaria, se puede medir el número de parásitos en sangre, de realidad de 10%, querato conjuntivitis 14%, y el cáncer de ojo
Bueno, y hay otras 22 características de importancia económica. Estamos trabajando, este trabajo con Erifor y Bradford ya está bien avanzado, pero estamos trabajando con Brangos también. Ya tenemos 1000 animales con fenótipo y fenótipo. También con la raza Angus, más o menos el mismo número de animales, y también trabajando en ese sentido. Nos parece que el gran diferencial que podemos crear en estas razas es tener animales con adaptación tropical. Entonces, Angus está muy seleccionado en Estados Unidos, pero nadie en Estados Unidos va a seleccionar por estas características. Estamos participando de un consorcio internacional también para el carrapato bovino que involucra Australia, Brasil, África y otros. Y bueno, vamos al final. Quiero decir que ya tenemos tecnología para selección genómica de resistencia a garrapata en Erifor y Bradford en Brasil, y estamos trabajando con Angus y Brangos. Creo que, bueno, más allá del aumento de acuracia de la DEP tradicional, que va para todas las características, la gran diferencia va a ser la posibilidad de tener líneas de ganado diferenciadas. Eso va a ser una oportunidad de diferenciación en el mercado para los productores. Bueno, cuando uno hace un test genómico y si tiene fenotipos para otras características, puede hacer para todas. Entonces, la importancia de medir características de alto valor económico, pero que no están tradicionalmente en los testes, en la evaluación genética tradicional, porque son muy difíciles de medir. Bueno, y acá creo que está un poco de que estamos trabajando hoy. Los testes, todavía el fenotipo en Brasil está como el mínimo 90, 100 reales, que sería como $30, 1000 pesos, poco menos de 1000 pesos, ¿no? Entonces, es un valor importante si uno piensa en hacer selección. Y hacer selección quiere decir medir todos los animales que son candidatos a selección y elegir a partir de ahí cuáles son las vaquillonas de reposición. Entonces, modelos de negocio eficientes son muy importantes. Creo que juntar iniciativas de varios grupos, tener... porque uno, si va a una compañía de decir, quiero testar 10 toros, te dan un precio, pero si va a decir, no, quiero testar 10.000 animales en 2-3 años, y tienes un precio mucho mejor. Bueno, esa cooperación es una cosa muy importante, incluso cooperación entre países también, un poco lo que está con esa iniciativa con África, Australia, y bueno, y una alternativa puede ser también los paneles de baja densidad cuando piensa en una única característica, porque son específicos por característica. Bueno, yo hablo acá, pero mucha gente trabajó. Los productores de la conexión de Altagé son los que hicieron los punteos. Genciso, el parcero, Beneclus, una serie de universidades participaron conosco. Vine hasta acá, Nacho Aguilar fue muy importante al principio de este trabajo. Y bueno, toda la asociación, era eso que tenía que decir. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, les voy a contar un poco lo que estamos haciendo. Me voy a pasar a este lado que es más cómodo. Lo que estoy haciendo allá en la UBA, en realidad, principalmente, pero un poco en conjunto con La Plata, digamos, que es un grupo más molecular. En la UBA es un grupo más cuantitativo. Son cuantitativo y molecular. Les voy a contar un poquito de esto de la búsqueda de la heterosis, del origen de la heterosis y cómo estamos usando la genómica, una forma de usar la genómica para poder estimar algunos de los parámetros de heterosis. Les quiero contar un poquito. Esto quedó. ¿Qué pasa acá? Uy, no se ven. No anda bien esto. ¿No se ve? No se ve ¿La el resto de la presentación. A ver dónde está. Faltan líneas. Bueno, no sé. Bueno, les voy a contar. A ver si puede andar esto. Capaz que anda. O sea, la heterosis fue, ya que estamos con el centenario de la genética, digamos, están saliendo
papers hablando de que hace 100 años que empezó la genética. La heterosis también cumplió 100 años hace poquito, digamos, desde que se usó el término en 1908 más o menos por Joule. Y básicamente fue definida en términos fenotípicos, como cuánto mejor performan las cruzas respecto de las líneas puras. Y se define en términos fenotípicos como tal. Y ya en las primeras décadas del siglo pasado empezó la discusión respecto de cuál es el origen mecanístico de la heterosis. Cuando se descubrieron las leyes de Mendel, se redescubrieron en realidad, empezaron quienes decían que el origen era una cuestión de dominancia o definido por lo que es una interacción intragénica entre alelos, o lo que era de interacción definido por relaciones intergénicas. Acá se puede ver un ejemplo de lo que serían los parentales, un F1 y dos posibles F2, en donde se podría estar justificando como una intergénica, lo que se llama complementariedad, puede estar dando heterosis, es un beneficio porque tengo todas las copias buenas, suponiendo con la sagrante que estoy definiendo alelos que son beneficiosos, sean dominantes o no, o en este caso que hay dominancia, cómo voy a tener un fenotipo mejor, digamos, diríamos. Les había dicho que la discusión respecto si hay el origen mecanístico de la heterosis, si es interacción o es dominancia, responde a relaciones intergénicas o relaciones intragénicas. Hubieron muchas parametrizaciones cuando se empezó en la parte animal a ver cómo modelar este tema de la heterosis. La primera fue de Dickerson, como nombró Daniel. Hill tuvo otra parametrización distinta, básicamente es cómo modelamos esa heterosis. Pero a mí me parece muy buena que una parametrización que hace Lynch en base una adaptación de la parametrización de Hill, que hace Lynch en 1991, en donde describe el fenotipo del individuo de una manera bastante sencilla, con una media grupal, vamos a decir, y después se define efectos aditivos, dominantes, y después de interacción, aditivos por aditivos, aditivos por dominantes, y dominantes por dominantes, y se podría seguir a las interacciones triples y cuádruples bajo la misma lógica, y basándose en dos parámetros o índices que le llama el índice, el source index, por eso le pone θ S, que es un parámetro que está asociado a la composición racial, ¿sí? Y que va a estar de alguna manera teniendo en cuenta lo que es la interacción intergénica, en donde animales con igual composición racial van a tener la misma heterosis, o va a estar explicado una parte de la heterosis por esa composición racial, y otro parámetro que le llama el hybridity index, o sea, el parámetro de hibridación, que está relacionado con lo que, como decir, en la jerga de productores o más de campo, se llama el choque de sangre, es lo que dicen los criadores, que es la heterocigosis racial. O sea, es decir, qué porción del genoma está con uno de los alelos viene de una raza y el otro alelo viene de la otra. ¿Sí? Así se puede definir por pedigree, digamos, de que para el F0 no hay heterocigosidad y ya van a tener el 100% de una raza o de otra para estos índices. S viene a ser la composición racial y H la heterocigosidad. Para el F1 tenemos el 100% del genoma heterocigota y tenemos, o sea, esto va a estar en 0 porque tenemos la mitad del genoma de una raza y de otra. Cuando hacemos 2S más 1 da 0. Menos 1, perdón, esto no es más 1, es menos 1. Perdonen, en los dos casos. Y el F2, que en realidad se supone que los dos
vamos a decir, los dos genomas van a estar, los dos cromosomas que recibe cada uno de los padres va a estar recombinado. Tendríamos en promedio, vamos a seguir teniendo en la F2 un medio de cada genotipo original, pero ya la heterocigosidad va a bajar a la mitad porque no todos los segmentos del genoma van a estar en estado heterocigota. Algunos van a estar en estado homocigota, de nuevo, respecto a las razas originales, porque va a recibir esos cromosomas recombinados. Pero hay una cosa importante, bueno, acá me queda medio... Bueno, la genómica, ¿en dónde nos puede ayudar en esta situación? Ahora con la genómica nosotros podemos saber exactamente qué proporción de cada una de las razas va a recibir ese individuo y además cuál es el origen de cada uno de los cromosomas, con lo cual podemos saber exactamente tanto el S como el H, que antes lo calculábamos en promedio respecto del pedigree. Así como uno dice que en una relación de parentesco, uno con un abuelo con un nieto comparten un cuarto, ¿sí? Y eso es un promedio, y hoy se sabe, o dos hermanos enteros comparten un medio, y hoy se sabe que eso en realidad es un promedio de una distribución. Lo mismo pasa con la composición racial y lo mismo pasa con la heterocigosis racial, ¿sí? Pero de las cosas interesantes, o sea, uno puede plantear a partir de conocer los datos individuales, adaptar la ecuación que había planteado Lynch, teniendo, en vez de tomar ese índice, si se quiere uno como un efecto clasificatorio, como un efecto fijo, uno lo puede tomar como una covariable. Para cada individuo voy a tener una composición racial y una heterocigosis específica, y no va a ser dependiente, o sea, no va a ser para cada individuo que tenga un pedigree dado o un origen racial dado, o sea, un 3/4 o un F2, no todos van a ser iguales como plantea el modelo clásico. Entonces, yo voy a poder diferenciar entre estos 4 individuos que perfectamente podrían ser un F2, incluso dentro de las posibilidades que podría haber un F2, estos 3 casos son extremadamente improbables, pero están dentro de las posibilidades que se podrían dar. En donde en un F2 yo podría tener individuos que sean 50 y 50 en composición racial, pero que no tengan ningún solo segmento heterocigota en términos raciales, o este caso que tienen el 100%. O incluso individuos que no tengan nada de una de las razas parentales. Estos 3 casos son extremadamente improbables, ¿no? Pero están dentro de las posibilidades. Pero otra cosa importante cuando empezamos a mirar SNPs, ¿sí?, es que CC de la parental azul no es lo mismo que CC de la parental roja, aunque yo vea en el SNP el mismo CC. Ni tampoco CT ni tampoco TT, pero lo no tan evidente, eso bueno, es más fácil de ver, es que en este modelo, o en este modelo donde yo veo composición racial por un lado y heterocigosis por el otro, racial, me va a hacer lo mismo, sea en ese SNP, CC, CT o TT, si me provienen del mismo parental. Eso no es tan evidente, pero es importante, porque ahora se empiezan a ver los SNPs y empiezo a ver que tengo individuos con genotipos, con los mismos genotipos, pero que en realidad para el modelo como yo lo estoy modelando, o sea, con diferentes genotipos, pero como yo lo estoy modelando, son distintos. Son iguales o son distintos, depende del origen donde venga. Eso es importante. La heterocigosis y la composición es racial y no es de genotipo. Entonces, si queremos entender un poquito cuál es el espacio paramétrico, o sea, qué posibilidades tengo dentro de lo que es la composición racial y la heterosis racial, hay una dependencia de una con la otra, porque si yo tengo nada más que un 10% de una raza y el 90% de la otra, la posibilidad de heterosis, o sea, yo tengo un límite superior en cuanto de ese genoma puede estar en estado heterocigota, que va a ser un 20%, porque mi máximo es que ese 10% es que todo
con la otra raza, o sea, ese 10% que tengo de la raza 2, por ejemplo, del otro lado, en la otra parte, tenga como máximo todo de la raza 1, lo cual me va a limitar la cantidad de genoma o la proporción de genoma que tengo en estado heterocigota, y esto es lo que se puede ver acá, que la composición racial va de 0 a 1 de una de las razas, y la heterocigosis como máximo se va a mover en esta línea, que sería hasta el 50%, y después va a bajar. En esta línea se van a estar moviendo los individuos que tengan un padre puro. El 50%, o sea, la F1, que es la que está acá, tiene los dos padres puros y está en el máximo. En este punto se ubicaría el 3/4 de la raza 2, de la raza 1, perdón, y en este punto de la raza 2. Y el F2 se ubica en este punto. Acá estaría lo que es el equivalente cuando se hace la transformación 2S o 2H-1, pero lo interesante es que ahora con genómica nosotros vamos a ver que los 3/4 se van a ubicar en este entorno, pero siempre sobre esta línea, para un lado y para el otro, y la F2 se va a ubicar en algún alrededor de este punto, ¿sí? Si vamos a F3 y F4, uno espera que, si queremos, el círculo donde se ubican esos animales sea cada vez más grande. Pero siempre la media va a estar acá, en 50% de heterocigosis, 50% composición racial, si vamos F1, F2, F3 y F4. O sea, seguimos con las F para adelante. Esto es interesante porque de alguna manera uno puede empezar a ver también de que nosotros podemos tener con diferentes cruzas estos espacios o sea, cubrir mejor este espacio, que es lo que vamos a ver ahora después. Y además la ayuda genómica que nos va a permitir, o sea, nosotros pasamos de un modelo con efectos casi fijos, de alguna manera clasificatorios, a una covariable, y eso nos va a dar una ganancia en estimabilidad. ¿Por qué? Esta es ahí me faltó un subí en el beta. La varianza del estimador, de los estimadores en una regresión múltiple, va a depender de la varianza del error, de lo que es la correlación entre cada uno de las covariables que yo esté estimando y de los desvíos de esa variable, ¿sí? Lo que gano en estimabilidad es porque, fíjense una cosa, cuando yo hago el desvío de la variable que sería la composición racial, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo tenía individuos de un solo genotipo, por ejemplo una F2, todos los individuos van a tener el mismo valor. Entonces cuando haga el valor del individuo menos el promedio, siempre va a ser 0, porque el valor del individuo es el promedio. Entonces si yo tengo una varianza, acá tengo dividido 0, esta varianza se me da infinita. O sea que yo no estoy diciendo más que una obviedad, es que yo con una población no puedo estimar varios parámetros, que es un poco lo que decía Daniel respecto de las preguntas que le puedo hacer un sistema, a un set de datos. En cambio ahora, al tener, por ejemplo, con una F2 diferentes valores, puedo estimar los parámetros con una sola población. Y además hay una reducción de la variancia porque se reduce la correlación entre variables del modelo. Eso es un poquito más complejo, que no quería entrar en eso, pero digamos, el paper lo estaremos publicando ahora nomás y lo pueden ver la demostración. A partir de eso hicimos una prueba con datos de cerdos, que era un típico dato con datos de un investigador argentino, Juan Pedro Steibel, de la Michigan State University, que ellos tenían un diseño de cerdos para búsqueda de QTLs. El típico diseño, dos poblaciones puras, hago la F1 y la F2, y mido en la F2 y trato de buscar a ver dónde están esos segmentos cromosómicos que puedan estarme explicando las características buenas de uno y de otro, ¿no? En general son poblaciones que son divergentes en realidad, o sea, una es muy buena, por ejemplo, y en este caso el Duroc, para lo que es todo lo que es calidad de carne, y el Pietrain para lo que es crecimiento.
Básicamente había la población original eran 4 Duroc y 15 Pietrain, se hicieron 56 F1 que se les sacaron muestras, todos tenían ADN, y luego había 900, casi 1000 animales cruza, de los cuales algunos tenían genotipados, las dos razas estaban con el 50K, con 60K, y había una parte de casi 600 animales de los F2 que tenían 9K y lo que 5K, perdón, 9K, perdón, y lo que se hizo fue imputar a 60K. Además, toda la población F2 fue medida para 15 mediciones, o sea, 15 características de carcasa y 20 de calidad de carne. O sea, nosotros contábamos con genotipo de la F0, de la F1 y de la F2, pero fenotipo únicamente de la F2. La ventaja que tiene un modelo así diseñado es que yo podía, a partir de conocer la relación abuelo-nieto, inferir la raza. Porque como yo sabía que los 4 abuelos eran puros, ya sea de una raza o de otra, la composición racial la tenía de las relaciones que tenían con cada uno de sus abuelos. Y además, bueno, la heterocigosis también la podía estimar también por la herencia de ese segmento respecto del abuelo. Eso ayudó bastante para tener más exactitud en esos cálculos. Y aplicamos 2 modelos, uno donde consideramos solo un efecto aditivo y bueno, y la matriz o sea, es un modelo mixto con las relaciones de esos individuos, porque como eran todos muchos primos, incluso había hermanos enteros, y otro que incluía, en este caso, solo efectos de dominancia y efectos de interacción aditivos por aditivos, y no quisimos seguir más adelante para no complejizar y no perder estimabilidad. Cuando fuimos a ver, esto está bueno es interesante porque pudimos de alguna manera ver la cantidad de individuos con una fracción, o sea, son todos F2, o sea, yo esperaba que fueran 50% de una raza y 50% de otra, y sin embargo, obtuvimos individuos desde el 30% Duroc hasta 70% Duroc, o sea, hay una distribución y está bastante cerca de una normal, y cuando vamos a la heterocigosis, que también esperábamos que fuera un 50%, vimos que había individuos desde el 35 hasta el 65 prácticamente, y la media de las dos estaba más o menos en el 50% como esperábamos. Y cuando hacíamos la relación entre una y otra de las variables, veíamos que prácticamente no estaban correlacionadas, o sea, no había casi ninguna correlación entre ellos, que es lo que esperábamos, son independientes. O se comportan bastante independientes, no sé si se puede decir así. Y después lo que probamos fue, entre los tita calculados, que eran mis covariables, cuál era la correlación entre tita, entre lo que sería la composición, o sea, los efectos, la covariable de los efectos aditivos y de los efectos de dominancia, de los efectos aditivos y los efectos aditivos por aditivos, y de los efectos aditivos con los efectos de dominancia, y la verdad que la correlación era muy baja entre esos datos de la covariable. Y cuando lo poníamos en el gráfico que yo les mostraba, efectivamente esta F2 se me distribuyó alrededor del 50 y 50 y lo que yo esperaba, lo que también me muestra, y que me genera un poco me gustaría ver con poblaciones más mezclas, tener individuos en un mayor espectro del rango de variabilidad, ¿no? Porque, un poco lo que decía Daniel, la extrapolación hacia estos puntos hay que hacerlo con cuidado. Acá hay un ejemplo de, no sé, son 14 o 15 variables que hicimos, y en particular encontramos algunas, que, como el peso en nacer, que sí respondían significativamente a un mecanismo más dominante, y el largo de carcasa respondía esa heterosis a un mecanismo más aditivo por aditivo de interacción. Esto, digamos, de alguna manera hay que tener cuidado cuando se interpretan estos valores, porque depende mucho de la parametrización. En este caso,
lo que se acuerdan de que la parametrización iba de menos 1 a 1, entonces lo que sería la regresión estaría diciendo que el peso al nacer cambiaría 200 gramos con un 50% del cambio de la raza, o sea que cuando pase de menos 1 a 0 o de 0 a 1 en realidad, y en este caso son 14 centímetros, de nuevo, con un 50% en el cambio de una de las razas. Pero eso localmente alrededor del F2, o sea, lo que sería la composición 50 y 50. Me gustaría ver si eso se comporta linealmente en toda la curva o no. En cómo estamos siguiendo con esta línea de trabajo, yo hoy estaba viendo, y no lo pude incluir en la presentación, de que hay al menos 3 trabajos en animales que tratan heterosis con datos genómicos, 2 del año pasado y uno que tuve que evaluar ahora hace poquito, no sé si ya está publicado o no, y son con con vida media en las vacas, en bovinos de leche creo que eran, después con respecto a calidades de carcasa en cruzamiento con Hereford, Angus y Charolais, y hay otro más sobre reproducción en una raza suiza, o sea, en mezclas de la Fleckby, que es una raza compuesta en realidad, y había creo un cuarto. O sea, son pocos los trabajos que hay. Nosotros en particular allá en la UBA, como trabajamos en la evaluación genética de Brangus y de Braford, entre otras, Brahman, Limousin y alguna más, lo que queremos hacer es trabajar con poblaciones compuestas. Ya tenemos individuos genotipados, ya tenemos incluso estimadas las composiciones y la heterocigosis, porque hoy existen programas que teniendo los haplotipos de las parentales uno puede encontrar qué segmentos vienen de cada uno. O sea, si yo tengo cómo es el haplotipo de Angus y de Brahman, puedo saber en un Brangus de la composición que sea, sin conocer el pedigree, de dónde viene cada segmento de cromosoma. Y la idea es estimar estas covariables de los índices de hibridación, digamos, o de heterocigosis, y el índice de composición racial, o el índice aditivo por aditivo, vamos a decir, y ver qué efecto tiene la estimación de valores de cría usándolos como covariables en el modelo de evaluación genética que llevamos allá. Además, la idea también es trabajar, digamos, en algunas cuestiones teóricas, como yo les contaba que cuando uno ve los SNPs y los trata de este modo, el genotipo que uno ve no es tan importante, en realidad lo que uno tiene que encontrar es el origen de ese genotipo, y por ahí diferentes genotipos que uno está leyendo, digo AB o A o BB, son considerados como el mismo, o sea, al tener el mismo origen racial, uno hace un promedio sobre eso, y de alguna manera uno podría llegar a plantear ver heterosis a nivel cromosómico, o sea, tratar de hacer estimar la heterosis cromosómica, o sea, en cada cromosoma para los individuos, incluso hasta un GWAS, pero de heterosis se podría llegar a plantear. Esas son líneas que estaremos trabajando, y por ahí si hay alguien algún becario que quiere llegar a ir, eso se puede llegar a hacer. Datos tenemos. Y bueno, las conclusiones. Se presentó una alternativa sencilla para el uso de la información genómica en poblaciones cruzas. Hoy se puede hacer, no tiene mucha complejidad respecto del modelado, y es incluir una covariable en el modelo, lo cual no es tan complicado, según tengo entendido y me ha contado Nacho. La ventaja es que pudimos estimar efectos de heterosis por dominancia e efectos de interacción teniendo una sola población fenotipada. Los modelos clásicos requieren un montón de poblaciones y un montón de cruzamientos y un montón de generaciones, y de esta manera, y supongo que teniendo los 3/4 se puede llegar a una exactitud bastante más alta de lo que hay hoy. Que además
lo que hace es, se gana en estimabilidad por este lado y se reduce la varianza de la estimación también. Y bueno, ya lo aplicamos a un modelo puntual con estos cerditos F2 y pudimos detectar algunas características que sí responden a un modelo de dominancia o un mecanismo de dominancia o a un modelo aditivo, lo cual, como decía Daniel, no es que la arquitectura genética sea dominante o la arquitectura genética sea aditiva por aditiva, sino que los datos se comportan bajo un modelo de dominancia o bajo un modelo aditivo por aditivo. Bueno, era más corta mi presentación. Muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa pueden escribirme al mail. O, bueno. Le voy a presentar parte de lo que es mi trabajo de doctorado, que se titula La eficiencia de alimentación en bovinos, el rol de la mitocondria, y particularmente hoy vamos a hablar de lo que es... Anda él. Ahí. Vamos a hablar particularmente de lo que es la densidad mitocondrial en el tejido hepático de novillos Hereford, de fenotipos divergentes para lo que es la característica de consumo residual de alimentos. A modo de introducción vamos a plantear qué desafíos tiene la industria de producción de alimentos en los próximos años, un aumento de la población mundial con un aumento en la demanda de alimentos, en un escenario donde los costos de alimentación están subiendo y donde en la producción animal tenemos más del 50% de los costos representan el alimento. Y además en un escenario de presión ambiental donde el consumidor se está fijando cada vez más cuál es el impacto de la producción sobre el ambiente y particularmente tenemos que dentro de lo que es la agricultura, la producción de bovinos se lleva el 80% de la producción de metano. Por lo tanto, producir con más eficiencia que nos va a traer una reducción de todo lo que estuvimos hablando del tema de costos y un aumento de los beneficios. Porque la eficiencia es una relación entre los costos y los beneficios. Particularmente, ¿de qué eficiencia vamos a hablar? Si decimos que el 50% de los costos es un alimento, hablemos de eficiencia alimenticia. Llevándolo a pocas palabras es, en el caso de la energía, llevar la mayor cantidad de la energía que consumen los animales en los alimentos a producto. Esta mejora la eficiencia tenemos a varios niveles, a nivel de la digestión, a nivel del metabolismo y a nivel de la partición de los alimentos. Estamos hablando de eficiencia alimenticia, de eficiencia en el uso de la energía. ¿Cómo medimos esa eficiencia? Vimos que es una relación entre insumos y productos. Tradicionalmente medimos a través de la eficiencia de conversión o la eficiencia del uso del alimento. Pero ahí tenemos un problema, es muy dependiente del tamaño de los animales. Una alternativa, pero que se mide muy similar, es a través del consumo de residual de alimentos. ¿Qué es? Es la diferencia entre el consumo observado de los animales y el consumo esperado según sus requerimientos. En lo cual tenemos que un animal en el cual su consumo observado es menor al esperado es el animal eficiente, a diferencia de este otro animal que consumió más de lo esperado. Por lo tanto, los animales con consumo residual negativo son los animales eficientes. En este caso lo vamos a ver siempre con este símbolo. ¿Por qué es la importancia del consumo residual? Porque tiene una base biológica. Podemos conocer cuáles son los mecanismos atrás de este consumo residual. En una publicación hecha por autores canadienses y australianos, determinaron que este consumo residual está determinado por patrones de consumo, composición corporal, incremento calórico, digestibilidad y actividad. Pero le atribuyen el 60% de esta variación al metabolismo celular. Y lo representan a través de todos estos mecanismos encerrados en el metabolismo celular. ¿Dónde entran las mitocondrias? Las mitocondrias son las encargadas de la transducción energética del animal. Aquí ocurre todos los que son los procesos que llevan a que el animal utilice la energía que tienen los alimentos. Particularmente nos vamos a dedicar a las mitocondrias en el hígado
porque, como recuerdan, el rumiante no puede absorber glucosa, pero sí hace una síntesis masiva de neoglucogénesis en el hígado, y es esta glucosa la que va a utilizar para todo el resto de los procesos. El hígado también tiene poco peso en relación al cuerpo, pero se lleva al 25% del consumo de oxígeno, es el principal regulador del estatus energético y regula la partición de nutrientes. Por lo tanto, conocer la funcionalidad y la cantidad de mitocondrias en el hígado es uno de los principales determinantes de la eficiencia en el uso de la energía. Por lo tanto, la línea de investigación tiene esta siguiente hipótesis, que la eficiencia de utilización de la energía en bovinos en crecimiento, entre otros, es consecuencia de cambios en el metabolismo energético celular a nivel hepático. Y que hipotetizamos que esta mayor eficiencia que tendrán estos animales de bajo RFI está dada por mayor expresión de actividad de los complejos mitocondriales, las enzimas antioxidantes y un menor daño oxidativo. Por lo tanto, nuestros objetivos son determinar a nivel hepático las diferencias entre animales eficientes y no eficientes en morfología del hígado, respiración, actividad enzimática de las mitocondrias, expresión génica y daño oxidativo. Particularmente, para hoy nos vamos a centrar en esta parte. Materiales y métodos: utilizamos la plataforma de eficiencia de Hereford, en el cual se mide el consumo residual de alimentos de los animales durante 2 años. Vamos a centrarnos en el primer año. Luego de esta medición del consumo residual, los animales se engordan al pastoreo y luego son faenados en el frigorífico BPU. Durante la faena obtenemos las muestras de hígado y particularmente nos vamos a centrar en el primer año porque es donde tenemos los animales de mayor divergencia entre consumo residual, los que serán los más negativos para el consumo residual y los más positivos para el consumo residual, o sea, los más eficientes y los más ineficientes. ¿Qué encontramos a nivel hepático? Bueno, los más ineficientes tenían un mayor tamaño del hígado, pero no había diferencia en los índices de celularidad, o sea, el tamaño de la célula de ese hígado era igual. Si recordamos que el hígado consume más del 25% del oxígeno, es un índice de mayor gasto en mantenimiento, menor energía para la producción. Los de alta eficiencia, sin embargo, encontramos que tienen mayor concentración de proteínas. Las unidades enzimáticas, que son las encargadas de todo el parte del metabolismo, son básicamente proteínas. Por lo tanto, una mayor cantidad de proteínas podría llegar a ser un índice de mayor índice metabólico. Y a su vez encontramos que los de alta eficiencia tenían mayor número de mitocondrias por gramo, como lo determinamos a través de estos 3 biomarcadores de contenido mitocondrial. Actividad de la citrato sintasa, es una enzima exclusiva de la mitocondria. Por lo tanto, si había más actividad de citrato sintasa, podría ser que haya más mitocondrias. La expresión génica de esta enzima, en el mismo sentido, y a su vez vemos la relación entre la cantidad de ADN del núcleo y la cantidad de ADN mitocondrial. Estos 3 marcadores son los que reportan con más precisión la bibliografía y vemos que en los 3, con mayor o menor potencia estadística, pero vemos que los 3 son a favor de que los animales más eficientes tendrían más mitocondrias. Y si vamos a lo que vimos anteriormente, es más mitocondrias, podría significar un mejor metabolismo celular y por lo tanto podría ser un mejor aprovechamiento de los nutrientes y ser esto lo que contribuye a la mejor eficiencia de estos animales. Pero me podrían decir, puede tener más mitocondrias, pero si la funcionalidad de esta está alterada, no me dice nada. Bueno, en sí, el resultado de toda la investigación, no solamente de la mayor número de mitocondrias, encontramos que estas mitocondrias a su vez tienen mayor actividad medida por respirometría. A su vez, esa actividad por respirometría se reflejó en la actividad enzimática de los 2 principales complejos mitocondriales y además agregando de que el complejo 2, que es uno de los pasos fundamentales en la neoglucogénesis, también está aumentado. Por lo tanto, en resumen, para hacerlo rápido, es que los animales de alta eficiencia probablemente tuvieron mayor eficiencia en el uso de los nutrientes, lo cual estuvo asociado fuertemente a mejor funcionamiento mitocondrial, mayor cantidad de mitocondrias
y esto se vio reflejado por más expresión génica, más proteína, mayor actividad enzimática, fundamentalmente del complejo 2. Muchas gracias.